Mi esposa me expulsó de nuestra casa por la mentira de su mejor amiga. 5 meses después, cuando la verdad la destrozó, fui yo quien se presentó con los papeles del divorcio, y la misma calma con la que ella me había dejado. Son las 11 de la noche. Estoy sentado en mi taller, con el ruido lejano del reloj como única compañía. No puedo dormir. Aún trato de entender cómo mi vida se vino abajo en menos de un día. Tengo 34 años y soy dueño de un taller de restauración de autos clásicos en Arizona. Hasta la semana pasada, creía que mi matrimonio era sólido. Lucía, mi esposa, tiene 32. Es fisioterapeuta. Estuvimos juntos 9 años, 6 de ellos casados. No teníamos hijos, aunque habíamos empezado a hablar de eso para cuando sus deudas estudiantiles estuvieran más controladas. Déjame contarte cómo era mi vida antes de que todo se torciera. Empecé a trabajar con autos a los 16, aprendiendo de mi padre, que tuvo su propio taller por 3 décadas antes de jubilarse. Durante mis 20 trabajé en concesionarios, jornadas interminables de 60 horas semanales, ahorrando cada dólar que podía. A los 24 abrí mi propio taller, un espacio pequeño con una sola bahía y muchas ganas de trabajar. Fui levantando el negocio poco a poco hasta convertirlo, 10 años después, en un taller de casi 4.000 pies cuadrados con 3 empleados y una clientela estable de coleccionistas. Restauramos desde chasis completos hasta piezas únicas. El año pasado facturamos unos $340.000 y después de pagar sueldos e impuestos, me quedaron alrededor de $110.000. No me considero rico, pero vivo bien. El edificio donde trabajo también es mío. Lo compré hace 5 años por $285.000, ahora vale más de $420.000. Mi camioneta es una Ford F250 del 2019, pagada en efectivo. Y tengo mi orgullo personal, un Dodge Challenger 1970 que llevo restaurando 3 años. Lo compré como una carcasa oxidada y con mis propias manos, lo he devuelto a la vida. No lo vendo por nada, no es un objeto, es parte de mí. Mi rutina es simple. Llego al taller a las 6:30, preparo café, reviso los proyectos y organizo al equipo. Tomás, de 28 años, se encarga de la carrocería, es un verdadero artista con la pintura. Héctor, de 45, hace los interiores y tapizados, trabajó en un concesionario antes de que cerrara. Y Santiago, de 23, maneja la parte mecánica. Me recuerda a mí cuando empezaba, se queda horas extra solo por aprender. Aunque podría limitarme a supervisar, sigo metiendo las manos en la grasa. No abrí este negocio para ser un burócrata, sino porque amo los autos. También soy dueño de la casa donde vivíamos Lucía y yo. La compré antes de casarnos por $195.000 y le metí unos $40.000 en renovaciones. Hoy vale más de $310.000. Cuando nos comprometimos, insistí en firmar un acuerdo prenupcial. Ella no estuvo encantada, pero le expliqué que era una precaución, no una desconfianza. Lo hice porque vi cómo mi padre perdió la mitad de todo en su divorcio, su taller, sus herramientas, incluso la camioneta. Tuvo que empezar de cero a los 52. El contrato protegía mi taller, mi edificio, mis vehículos y el Challenger. La casa era el único bien compartido. Conocí a Lucía 9 años atrás. Me había lesionado la espalda moviendo una transmisión y terminé en fisioterapia. Ella fue quien me atendió. Era divertida, directa, y nunca le importó que llegara cubierto de grasa. Cuando terminé el tratamiento, la invité a salir. Su primera visita al taller fue con un almuerzo casero. Se interesaba por mi trabajo, hacía preguntas, y disfrutaba de acompañarme a los eventos de autos. Nuestra primera cita fue en un diner cercano. Yo aún tenía manchas de aceite en las manos. Ella se rió y dijo que al menos era honesto sobre lo que hacía para vivir. Durante las primeras 2 años, todo fue increíble. Íbamos a exposiciones, viajábamos los fines de semana a Flagstaff o Sedona. Conocí a su familia en el primer día de Acción de Gracias. Su padre, que trabajaba en construcción, respetó lo que hacía. Su madre me vio como alguien estable. Incluso su hermano Gabriel y yo nos llevamos bien, compartíamos la afición por los camiones antiguos. A los 3 años le propuse matrimonio. Ahorré $7.500 para el anillo y la llevé al mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación larga, en un evento de autos en Tucson. Lloró y dijo que sí. 6 meses después nos casamos en una ceremonia pequeña, unas 80 personas. Nicolás, mi mejor amigo, fue mi padrino e hizo un discurso sobre cómo por fin había encontrado a alguien capaz de soportarme. Todos rieron. La dama de honor de Lucía fue Marina, su mejor amiga desde la secundaria. Ella dio un discurso emotivo, aunque, mirando atrás, tenía un tono extraño. Dijo cosas como nadie te amará tanto como yo o siempre estaré aquí, pase lo que pase. En ese momento lo tomé como cariño, pero ahora veo que era otra cosa.
Marina siempre estuvo demasiado presente. Después de su divorcio, se mudó a Arizona y se convirtió prácticamente en parte de nuestra vida. Cenas 3 o 4 veces por semana, mensajes diarios, noches de chicas todos los viernes. No me molestaba, sabía que Marina lo había pasado mal cuando su ex le fue infiel, y me parecía bien que Lucía la apoyara. Incluso la ayudé a mudarse a su nuevo apartamento, pasé un sábado entero transportando muebles con mi camioneta. Hoy, al recordar, me doy cuenta de todas las señales que ignoré. Esa mirada que Marina lanzaba cuando Lucía me besaba. Las bromas con veneno, debe ser lindo tener a alguien que siempre está ahí o, qué suerte tienes, Lucía, no todas tenemos esa fortuna. En aquel entonces no les di importancia. Ahora, todo encaja. Al principio, pensé que solo era amargura de divorcio. Supuse que con el tiempo superaría el tema y seguiría con su vida. Error clásico. Sus comentarios comenzaron a ser cada vez más constantes y extraños. Recuerdo, por ejemplo, cuando Lucía y yo anunciamos que estábamos buscando una casa más grande, con la idea de formar una familia en poco tiempo. La expresión de Marina se desmoronó. Nos miró con una sonrisa forzada y soltó un vaya, se mueven rápido, ¿no? Con un tono que no dejaba lugar a dudas. O cuando celebramos nuestro 5º aniversario y Lucía publicó una foto nuestra. El comentario de Marina fue un seco debe ser lindo, sin más. Lucía lo tomó como que su amiga estaba sensible después del divorcio, pero para mí era otra cosa. Había una incomodidad que no lograba definir. Un año atrás, por ejemplo, Lucía canceló una noche de chicas porque yo la había sorprendido con entradas para ver a su banda favorita. En ese momento, el teléfono empezó a vibrar una y otra vez, 15 mensajes seguidos de Marina. Vi las notificaciones aparecer una detrás de otra mientras nos alistábamos. Decían cosas como ¿de verdad me vas a dejar tirada? O ya entiendo qué lugar ocupo en tu vida. Lucía terminó llamándola y pasaron más de 20 minutos hablando, pidiéndole disculpas y prometiéndole compensarlo. Me pareció excesivo, pero no quise decir nada. Hoy pienso que debí hacerlo. Con el tiempo, Marina comenzó a aparecer sin avisar. Estábamos tranquilos en casa, viendo una película o cenando, y de repente sonaba el timbre, ahí estaba ella, con comida para llevar, diciendo que pensó que quizá queríamos compañía. O enviaba mensajes a las 10 de la noche con alguna de emergencia que, curiosamente, siempre requería que Lucía fuera a su casa. Y ella, sin dudar, iba. Una noche, me animé a decirle que quizás Marina estaba siendo demasiado dependiente. Lucía se puso a la defensiva. Me dijo que no entendía lo que era perder un matrimonio y sentirse completamente sola. Después de eso, preferí callar. Lo peor era cómo Marina intentaba crear momentos exclusivos entre ellas, incluso frente a mí. Se reían recordando anécdotas del instituto o de la universidad, cosas de las que obviamente yo no formaba parte. No era una burla abierta, pero sí me hacía sentir fuera de lugar. Cuando se lo mencioné a Lucía, me respondió que estaba siendo inseguro, que era normal que su mejor amiga tuviera recuerdos que no me involucraban. 6 meses atrás, salimos los 3 a cenar a un restaurante italiano del centro. Mientras Lucía fue al baño, Marina se inclinó sobre la mesa y me preguntó si no me cansaba de jugar al esposo perfecto. Pensé que bromeaba, así que reí. Ella mantuvo la mirada unos segundos más y dijo, Lucía no deja de hablar de ti. Es agotador. Lo tomé como otro comentario amargo de alguien resentida. No imaginaba lo que venía. Mi mejor amigo, Nicolás, siempre tuvo un sexto sentido para estas cosas. Nos conocimos a los 19, en la escuela técnica, cuando ambos trabajábamos en el mismo taller mecánico. Era de esos tipos que dicen las cosas sin filtro, y por eso confiaba en su criterio. Desde la primera vez que conoció a Marina, me dijo que no le daba buena espina, que estaba demasiado encima de Lucía. Yo le resté importancia, convencido de que exageraba. Pero el tiempo demostró que Nicolás tenía razón, y yo, no. El martes que cambió todo empezó como cualquier otro. Tenía un Mustang del 67 en el taller, el cliente quería renovar todo el interior. Pasé el día desmontando los asientos y la alfombra. Salí cerca de las 5:30, y 20 minutos después ya estaba en casa. Lucía cocinaba, pero se notaba tensa. Pensé que habría tenido un día pesado en la clínica. Cenamos casi en silencio, algo muy inusual. Siempre charlábamos, reíamos, contábamos anécdotas del trabajo. Pero esa noche fue distinta. Cuando terminé de cargar el lavavajillas, ella soltó, sin mirarme. Marina me contó lo que hiciste. Me quedé congelado. No entendía a qué se refería. Me giré y vi una expresión en su rostro que jamás había visto, repulsión. Entonces empezó a hablar. Según ella, Marina había aparecido en su oficina esa tarde, llorando. Le dijo que 2 semanas atrás, una noche en la que Lucía trabajó hasta tarde,
Yo la había invitado a casa porque estaba aburrido y quería ver una película. Que había aceptado pensando que era algo inocente entre amigos, pero a mitad del filme supuestamente puse mi mano sobre su pierna y le dije que siempre me había parecido atractiva. Marina afirmó que se sintió incómoda, que me apartó y se fue de inmediato, pero que no quiso decir nada antes para no arruinar nuestro matrimonio. Y, para colmo, aseguró que el lunes yo le había escrito para hablar del tema. En ese punto, sentí que el suelo se abría. Nada de eso había pasado. Ni una palabra. Le dije a Lucía que era mentira, que jamás la había invitado, ni siquiera le había mandado mensajes. Le mostré mi teléfono, solo unos cuantos chats de grupo y 3 conversaciones sueltas en todo el año, todas triviales, del tipo voy tarde o compraré leche. Pero Lucía ni siquiera quiso mirar. Afirmó que Marina le había enseñado capturas de pantalla de mensajes enviados desde otro número. Le pedí que me las mostrara, y me dijo que su amiga estaba muy alterada para reenviarlas, pero que ella las había visto con sus propios ojos. Le señalé lo absurdo de todo eso, ¿por qué tendría otro número? Entonces me dijo que como trabajo con autos, seguro tenía acceso a teléfonos desechables o algo así. Era un sinsentido absoluto. Intenté razonar. Le recordé que esa noche yo había estado jugando en línea con Nicolás y que podía demostrarlo con registros, mensajes o historial. Su respuesta fue que pude hacerlo después de jugar. Le propuse revisar la cámara del timbre, que mostraría si alguien había venido. Me contestó que seguro había borrado las grabaciones, porque eres bueno con la tecnología. No importaba lo que dijera, ella ya había tomado una decisión. Cada explicación tenía una excusa lista. Cada prueba, una forma de invalidarla. Y cuando le pregunté por qué Marina mentiría sobre algo así, explotó. Gritó que su mejor amiga no tenía nada que ganar inventando semejante historia. Entonces, sin pensarlo, tomó su teléfono, lo puso en altavoz y marcó el número de Marina. Marina lloraba desconsoladamente. Entre sollozos decía que lo lamentaba, que jamás quiso que todo se saliera de control, que no podía soportar la culpa. Intenté hablar, pero me interrumpió con voz temblorosa. Por favor, solo admítelo. No hagas que esto sea más difícil para Lucía. Le respondí que todo era una mentira. Entonces comenzó a llorar más fuerte, gritando que ya sabía que lo negaría y trataría de dejarla como una loca. Lucía, que escuchaba en silencio, colgó y me miró sin decir palabra antes de ordenarme que empacara mis cosas y me fuera. Le recordé que la casa era mía, que yo la había comprado, y no tenía por qué irme por algo que no había hecho. Pero ella me amenazó, si no me marchaba, llamaría a la policía y diría que la hacía sentir insegura. Esa frase me derrumbó por dentro. No iba a permitir que me arrestaran por algo que era completamente falso. Tomé algo de ropa, mi portátil, el cepillo de dientes y salí. Me quedé un rato en el camión, sin moverme, mirando a la nada. Luego conduje hasta el apartamento de Nicolás, al otro lado de la ciudad. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, no dijo nada, simplemente me hizo pasar. Le conté todo y se enfureció. Empezó a caminar de un lado a otro repitiendo que siempre supo que Marina no estaba bien, que llevaba años diciéndomelo. Me aconsejó buscar un abogado de inmediato, porque una acusación falsa como esa podía destruirme. Dormí en su sofá, aunque en realidad pasé la noche en vela, repasando cada encuentro con Marina, buscando algún gesto o palabra que pudiera haberse malinterpretado. No encontré nada. Siempre mantuve distancia. Nunca le escribí sola, salvo por mensajes sobre planes con Lucía. Jamás estuvimos a solas. Todo era una invención. A la mañana siguiente intenté llamar a Lucía. No contestó. Le mandé mensajes, correos, todo sin respuesta. Llamé a su madre esperando que me ayudara a razonar con ella, pero fue inútil, me habló con frialdad, diciendo que estaba decepcionada de mí. Intenté explicarle, pero me interrumpió. Lucía no mentiría, y Marina no tiene motivo para inventar algo así, dijo antes de colgar. Ya todos me habían condenado sin escucharme. Esa noche, mientras estaba en casa de Nicolás, tomé una decisión. Si mi esposa prefería creer una historia sin pruebas, quizá nuestro matrimonio nunca fue lo que pensé. Nicolás asintió. Una mujer que no confía en ti no merece que te rompas por ella, me dijo. Y tenía razón. Los primeros días fueron un infierno. Mientras él trabajaba, yo pasaba el tiempo viendo fotos viejas, convencido de que tarde o temprano Lucía abriría los ojos. Pero el teléfono seguía en silencio. Durante 5 días seguidos le envié mensajes simples, que necesitábamos hablar, que la extrañaba, que quería aclararlo todo. Nunca respondió. El 6.º día pasé frente a nuestra casa y vi el coche de Marina en la entrada. Era jueves, y ella debía estar trabajando. Comprendí lo que estaba pasando, se había instalado allí. Mi esposa convivía con quien me había destruido, escuchando sus mentiras todos los días. Al 7.º día,
Nicolás me dijo que tenía que dejar de torturarme. Y le hice caso. Esa tarde contacté a un abogado recomendado por otro dueño de taller. Se llamaba Ramiro. Ramiro escuchó con atención cada detalle. Tomó notas, me hizo preguntas y al final fue directo. Primero protegemos tus bienes. Luego presentamos el divorcio. Si te echó sin pruebas, eso dice todo lo que necesito saber sobre ella. Esa misma semana presentó los papeles de separación. Me pidió que documentara todo, mensajes, registros, grabaciones, cualquier cosa que demostrara mi inocencia. Me sumergí en eso casi como terapia. Saqué capturas de mis chats, donde quedaba claro que nunca hubo nada inapropiado. Recuperé los registros de Discord que probaban que esa noche estuve jugando con Nicolás y otros 2 amigos. Descargué las grabaciones del timbre de la casa, ninguna visita. Revisé los extractos bancarios, ni un solo gasto sospechoso. También reuní las pruebas de mis intentos por hablar con Lucía desde que me echó, mensajes, correos, todo ignorado. Ramiro dijo que serviría para demostrar que yo había intentado arreglar las cosas, y que ella fue quien se negó. Con ayuda de Nicolás, revisé fotos y conversaciones viejas. Notamos cómo Marina había ido ganando terreno poco a poco. Al principio salían una vez al mes, pero últimamente eran 2 o 3 veces por semana. Siempre había alguna emergencia que requería la atención inmediata de Lucía. Era un patrón. Ramiro me recomendó cambiar contraseñas, revisar cuentas y asegurar mis accesos. Me dijo que, en casos así, no era raro que la otra parte intentara entrar a los correos o cuentas bancarias. Seguí su consejo. A mediados de la segunda semana, recibí una llamada de Gabriel, el hermano de Lucía. Siempre nos habíamos llevado bien, incluso me había ayudado a instalar el sistema de aire en el taller hace un par de años. Me dijo que su hermana estaba destrozada, que no comía ni dormía, y que quería saber si había alguna posibilidad de reconciliación. Le conté todo, con calma. Que Marina había inventado la historia, que tenía pruebas. Se quedó callado un momento y respondió. Te creo. No eres así. Pero Lucía está cegada, y Marina la manipula. Intentaré hablar con ella, aunque dudo que escuche. Y no lo hizo. Para la tercera semana, empecé a aceptar que nada volvería a ser igual. Había dejado de esperar su llamada. Volví a trabajar, a ocupar mis días con el taller, y a tratar de reconstruir mi vida. Lo que vino después fue más lento, pero inevitable. El proceso legal siguió su curso, y el tiempo empezó a cerrar heridas que parecían imposibles de sanar. Después de que todo se vino abajo, solo encontré refugio en el trabajo. Cada día iba al taller como si mi vida dependiera de ello. Llegaba temprano, incluso antes de que el sol asomara, y me quedaba hasta que el cansancio físico fuera suficiente para acallar el ruido en mi cabeza. Tenía 4 autos en proceso al mismo tiempo, un Camaro SS del 69, un Nova del 72, un Mustang clásico y un Corvette del 65. Cada uno representaba un desafío distinto. El Camaro necesitaba una reconstrucción completa del motor original, un 396 Big Block, el Nova estaba corroído por el óxido y requería casi cirugía metálica, el Mustang tenía una tapicería que debía rehacerse desde cero, y el Corvette, el más elegante de todos, solo pedía una corrección de pintura y un detallado minucioso. Ese trabajo meticuloso era mi terapia. Concentrarme en los motores, los engranajes y las piezas era la única manera de no pensar en cómo mi vida había implosionado. Mis empleados notaban que algo en mí había cambiado, hablaba menos, comía poco, y apenas levantaba la vista. Pero no me presionaban. Conocían el lenguaje del silencio que solo los hombres cansados manejan bien. Me dejaban solo con mis pensamientos y con la maquinaria que, al menos, sí respondía cuando uno hacía las cosas bien. El proyecto del Camaro se volvió una obsesión. Pasaba horas calculando medidas de torque, limpiando piezas con precisión quirúrgica, enfocando toda mi mente en los números y los metales. En esos momentos, el ruido interior desaparecía. Cuando estás reconstruyendo un motor, no hay espacio para el dolor ni para la nostalgia. Solo el sonido del acero, el olor del aceite y la concentración absoluta. Una noche, mientras terminaba de pulir la pintura del Corvette, Tomás se acercó al taller. Eran las 9 y aún seguía allí, sin notar que todos se habían ido. No me preguntó nada. Simplemente agarró una pulidora, me miró en silencio y empezó a ayudarme. Después de un rato, comentó que años atrás había pasado por una ruptura que casi lo destroza, y que el único remedio que había encontrado era el trabajo. El ruido de las máquinas ayuda más que el de la gente, me dijo. Terminamos cerca de la medianoche. Salimos a comer a un restaurante que abría toda la noche y nos sentamos en el coche a cenar sin necesidad de hablar. A veces, la compañía más valiosa es la que no exige palabras. Esa dinámica se repitió muchos días. Me levantaba a las 6,
Trabajaba hasta que el cuerpo ya no daba más, y luego me duchaba en el departamento de Nicolás, donde me estaba quedando. Dormía sin soñar. Los fines de semana eran mi condena, el silencio me aplastaba. Entonces, Nicolás me sacaba de casa a la fuerza, a jugar al billar o a ver algún partido, solo para mantenerme cuerdo. Su novia, Micaela, tenía una forma especial de cuidar sin decirlo. De vez en cuando cocinaba para los tres, ponía música tranquila y fingía que no notaba mis silencios. Nunca me presionó para hablar de Lucía, ni del desastre que me había dejado sin rumbo. Solo estaba ahí, y eso bastaba. Un mes después, Micaela intentó animarme con una cita a ciegas. Me presentó a una amiga suya, Sofía, una agente inmobiliaria de sonrisa amable y conversación ligera. Nos vimos para tomar café una tarde, y aunque era encantadora, todo lo que decía me sonaba lejano. Yo asentía, sonreía, pero por dentro solo sentía una fatiga que no se iba. A mitad de charla, Sofía me miró directo y dijo sin rodeos: «No has superado a tu ex, ¿verdad?» No pude mentir. Le expliqué que estaba en pleno divorcio, que no era justo arrastrar a nadie a ese vacío. Ella sonrió con empatía y respondió: «Entonces date tiempo. A veces sanar lleva más de lo que uno planea». Se despidió sin resentimientos. Y yo volví a casa con la sensación de estar flotando en una vida que ya no me pertenecía. A las 8 semanas, empecé a asumir la verdad: Lucía no iba a volver. El divorcio seguía su curso. Ramiro, mi abogado, me mantenía al tanto de todo y me comentó que pronto habría una audiencia. Yo, mientras tanto, planeaba el futuro, quizás abrir una segunda sucursal del taller, o asistir a los grandes eventos automovilísticos de la costa este que siempre soñé visitar. Eran planes que antes había hecho con Lucía, pero que nunca concretamos. Pensé que, tal vez, esta vez sí los cumpliría, solo que sin ella. Entonces, en la 10ª semana, el teléfono sonó y cambió todo. Era la madre de Lucía. Dudé en responder. Finalmente lo hice, y escuché su voz temblorosa. Dijo que necesitaba disculparse y contarme algo importante. Lo siguiente me dejó helado. 3 días antes, Marina, la mejor amiga de Lucía, la misma que me había acusado falsamente, se había emborrachado en su casa. Lucía estaba trabajando en el turno nocturno de la clínica. En medio del llanto, Marina comenzó a hablar de la culpa que la estaba consumiendo. La madre de Lucía creyó que se refería a haberme denunciado, pero de pronto, Marina soltó una frase que lo cambió todo. «Yo la amo». No podía soportar verlos juntos. Entre lágrimas, confesó todo. Dijo que había estado enamorada de Lucía desde que eran adolescentes, y que no soportaba verla conmigo. Que ideó todo para separarnos, convencida de que, si lo lograba, Lucía finalmente la vería con otros ojos. Inventó conversaciones falsas usando una aplicación que simulaba mensajes desde mi número. Todo, desde las pruebas hasta las capturas de pantalla, era un montaje. La madre de Lucía no podía creerlo. La confrontó de inmediato, y Marina lo admitió todo: la mentira, la manipulación, la traición. Luego, me llamó entre sollozos, pidiéndome perdón por no haber dudado de su historia. Yo la escuchaba sin saber qué sentir. Había sido reivindicado, sí, pero también destruido. Mi matrimonio, mi nombre y mi tranquilidad habían sido arrasados por la obsesión de una persona. Le pedí que se lo contara a Lucía. Me dijo que lo había intentado, pero su hija no quería oírla, pensaba que su madre solo me defendía por lástima. Cuando colgamos, me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Por primera vez, no sentí ira ni tristeza, solo un agotamiento profundo. 2 horas después, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran mensajes de Lucía. Decenas. No los leí. Lo apagué y me fui a dormir. Al despertar, tenía 17 llamadas perdidas y más de 30 mensajes nuevos. Todos decían lo mismo: «Lo siento, por favor hablemos, te necesito, cometí un error». No respondí. Esa tarde, Ramiro me llamó para avisar que el abogado de Lucía había solicitado una reunión para discutir una posible reconciliación. Le dije que aceptara, pero que aclarara que solo asistiría para cerrar el divorcio, no para hablar del pasado. La reunión se agendó para el viernes, en la casa donde habíamos vivido. Cuando llegué, mi estómago se tensó. Había 2 autos en el frente, el de Lucía y el de Marina. Llamé a Ramiro, le conté, y me pidió que esperara en el coche. «Yo me encargo», dijo. Entramos juntos. Lucía estaba en el sofá, con el rostro empapado en lágrimas. Detrás de ella, de pie, Marina apoyaba una mano en su hombro como si nada hubiera pasado. Aquello me provocó una mezcla de rabia y asombro. Ramiro habló con voz firme. «Ella no puede estar aquí. Si no se va, nosotros nos vamos». Lucía intentó explicar que Marina solo quería disculparse. Me pareció una broma.
Ramiro insistió en que su presencia era inaceptable y que yo no tenía ningún interés en escucharla. El rostro de Marina se tornó rojo de furia y vergüenza. Miró a Lucía buscando apoyo, pero ésta permaneció inmóvil. Finalmente, Marina tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a mí, murmuró con veneno. «Lo arruinaste todo». En ese instante, vi cómo a Lucía se le desfiguraba la expresión. Pasó de la confusión al horror. Se levantó de golpe y exigió una explicación. Marina se quedó helada, atrapada entre el miedo y la culpa. Lucía la encaró, recordándole lo que su madre le había dicho, que Marina había confesado estar enamorada de ella. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Marina rompió a llorar, intentó tomarle las manos y le dijo que todo lo había hecho por ellas, que yo era un obstáculo. Lucía retrocedió, horrorizada. Su voz, quebrada y furiosa, fue lo último que escuché antes de que el aire se cortara en la habitación. «Lárgate de mi casa». Marina se quedó inmóvil, y por primera vez, entendí que, aunque la verdad finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Marina empezó a hablar sin control, entre sollozos y confesiones que parecían salirle desde lo más profundo. Dijo que había estado enamorada de Lucía desde que tenían 16 años, que había esperado todo este tiempo, que incluso destruyó su propio matrimonio porque no podía dejar de pensar en ella. Admitió que verla casarse conmigo fue el peor día de su vida, que no había podido superarlo. Lucía se quedó inmóvil al principio, pero luego empezó a temblar. Gritó con desesperación que se fuera. Marina, llorando, trató de abrazarla, pero Lucía la empujó con fuerza. Ella perdió el equilibrio, cayó sobre la mesa de centro y una lámpara se hizo pedazos al chocar contra el suelo. Marina se levantó con el maquillaje corrido, nos miró a ambos con una rabia que helaba la sangre, y finalmente salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. La casa quedó en un silencio absoluto. Lucía se dejó caer en el sofá, llorando sin consuelo. Me miró y, entre sollozos, repitió una y otra vez que lo sentía, que no sabía cómo había podido dejar que todo llegara tan lejos. Yo no respondí. Me quedé de pie, observando a la mujer que seguía siendo mi esposa en los papeles, pero que ya me resultaba completamente ajena. Ramiro, mi abogado, abrió su maletín con calma y sacó los papeles del divorcio. Los colocó sobre la mesa del salón. Al verlos, Lucía rompió a llorar todavía más fuerte. Me rogó que no lo hiciera, que podíamos arreglarlo, que me juraba que cambiaría. Decía que haría lo que fuera necesario, que todo podía volver a ser como antes. Fue entonces cuando le hablé. Le recordé que me había echado de mi propia casa, que prefirió creer las palabras de otra persona sin una sola prueba, que puso a su familia en mi contra y que nunca me dio la oportunidad de explicarme. Ella seguía repitiendo que fue un error, que Marina la había manipulado, que no sabía en qué estaba pensando. Miré a Ramiro, quien asintió en silencio. Me volví hacia Lucía y le dije con voz firme. Espero que algún día encuentres a alguien en quien realmente confíes, porque yo no volveré a ser esa persona. Firmé los papeles allí mismo, sobre la mesa del salón. Ella seguía suplicando, insistiendo en que fuéramos a terapia, que podía compensarme, que no lo arruinara todo. Pero ya estaba hecho. Me levanté y caminé hacia la puerta. Lucía trató de detenerme, sujetándome del brazo. Me solté con suavidad, le dije adiós y salí sin mirar atrás. Escuché su voz llamándome mientras subía a mi camioneta. Ramiro me siguió en su coche hasta su oficina y ese mismo día finalizamos todo lo que legalmente podíamos cerrar. Eso fue hace 3 meses. El divorcio se hizo oficial hace 2 semanas. Logré quedarme con el 60% de la casa, ya que fui quien pagó el anticipo y todas las remodelaciones. Tras venderla y saldar la hipoteca, me quedaron $190.000, que sumé a mis ahorros. Decidí invertir gran parte en el taller, algo que llevaba tiempo soñando pero que Lucía siempre postergaba porque quería ahorrar para una casa más grande y tener hijos. Con esa libertad nueva, compré el local contiguo por $85.000, derribé la pared que nos separaba y convertí el espacio en un área de trabajo de 6.500 pies cuadrados. Con eso duplicamos la capacidad, aumentamos los ingresos y pude contratar a más personal. Incorporé a Fabián, un experto en pintura y carrocería que venía de un taller de autos de alta gama, y a Clara, una mujer con una pasión genuina por la restauración. Ella creció ayudando a su abuelo con tractores clásicos y entiende los motores como pocos. Ambos elevaron el nivel del taller y nos permitieron aceptar proyectos más ambiciosos. Poco después empezaron a llegar encargos importantes. Un empresario que posee una cadena de concesionarios me contrató para restaurar el Cadillac Eldorado de 1959 que pertenecía a su padre, un proyecto valorado en $45.000. También recibí una propuesta de un coleccionista de Scottsdale que quiere restaurar sus 8 autos clásicos durante los próximos 18 meses, un trabajo de $160.000 garantizados.
Mi calendario está lleno hasta la próxima primavera. Por fin pude volver a dedicar tiempo a mi Challenger, ese proyecto personal que Lucía solía menospreciar, llamándolo mi juguete. En la última semana le dediqué 20 horas. Cambié todo el interior, instalé asientos de cuero burdeos con detalles en negro, restauré el tablero original y reconstruí la consola central desde cero. Este coche se ha convertido en mi obra más personal. También terminé la reconstrucción del motor, un V8 440, completamente desarmado y montado pieza por pieza. Mejoré algunos componentes y lo probamos en el banco de potencia el mes pasado. Alcanzó 385 caballos de fuerza al cigüeñal. El rugido cuando arranca es impresionante. Santiago, mi empleado más joven, casi se emociona hasta las lágrimas al escucharlo. Él entiende lo que este oficio significa. Ahora estoy saliendo con Sofía, la agente inmobiliaria que Micaela me presentó hace un tiempo. Nos reencontramos hace un mes, cuando me escribió para saber cómo estaba. Le conté todo lo que había pasado, y ella simplemente dijo que se alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz. Estamos tomándonos las cosas con calma, pero todo va bien. La semana pasada vino al taller y pasó casi 2 horas preguntándome por los detalles del Challenger. No fingía interés, realmente quería saber. Lo que más me gusta de Sofía es que tiene su vida completamente bajo control, tiene 31 años, su propio negocio inmobiliario, su departamento, y un BMW que compró con su propio dinero. No necesita que nadie la complemente ni la valide. Nos vemos un par de veces por semana, hablamos cuando nos apetece, sin exigencias ni presiones. Después de tantos años sintiendo que tenía que justificarme constantemente ante Lucía, esta libertad se siente como un alivio inmenso. El fin de semana pasado, Sofía vino a mi nuevo apartamento. Ahora tengo un lugar de 2 habitaciones y un garaje que puedo usar para mis proyectos. Marina llegó una tarde con café en mano y se quedó observándome mientras trabajaba en el Challenger. No se quejó de aburrimiento ni insinuó que debería prestarle atención a ella en lugar de al auto. Simplemente se sentó en un taburete, haciendo preguntas inteligentes sobre lo que estaba haciendo. En un momento, me dijo: «Me encanta ver a alguien que realmente sabe lo que hace. Se nota que naciste para esto». Ese tipo de apoyo era algo que nunca había recibido de Lucía. Ella toleraba mi trabajo, incluso lo respetaba desde un punto de vista práctico, pero jamás lo comprendió de verdad. No entendía por qué podía pasar 40 horas reconstruyendo un carburador en lugar de comprar uno nuevo, o por qué los detalles eran tan importantes para mí. Marina sí lo entiende. Tiene la misma pasión por su mundo, los bienes raíces. Puede hablar durante horas sobre tasaciones, análisis de mercado y tendencias con el mismo entusiasmo con el que yo hablo de motores y acero. El mes pasado fuimos juntos a Barrett Jackson, la gran subasta de autos clásicos en Scottsdale. Caminamos 6 horas entre vehículos antiguos, y no solo disfrutó el paseo, hacía preguntas, quería saber la historia detrás de cada modelo. Después, durante la cena, me confesó que nunca había entendido por qué alguien gastaría tanto dinero en autos viejos, pero que al verlos en persona lo comprendió. No son simples vehículos, dijo, son arte. No voy a decir que piense casarme con ella mañana, pero por primera vez en meses me siento entusiasmado con lo que viene, en lugar de temerlo. Terminé el Camaro SS el mes pasado. Cuando el cliente lo vio, casi se puso a llorar. Me pagó $28.000 por el trabajo, más una propina de $2.000. Gracias a eso, y a las recomendaciones que surgieron, tengo 3 nuevas restauraciones en fila. El negocio va mejor que nunca. Incluso contraté a un 4º empleado, un chico recién salido de la escuela técnica, con la misma hambre de aprender que yo tenía a su edad. Siempre llega temprano, atento a cada detalle. Además, logré un contrato importante con un coleccionista de Scottsdale que tiene 15 autos clásicos que quiere restaurar en los próximos 2 años. Eso significa casi $200.000 asegurados. Por primera vez en mucho tiempo, tengo estabilidad. Lucía trató de contactarme varias veces durante el primer mes después del divorcio, mensajes largos, llamadas, incluso se presentó una vez en el taller. Fui educado, pero firme. Le dejé claro que lo nuestro había terminado, que nada de lo que dijera iba a cambiar eso, y que debía seguir adelante. Dejó de insistir cuando un día fue Marina quien atendió mi teléfono. Supe por Gabriel que Lucía la está pasando mal. Muchos amigos se alejaron de ella cuando conocieron la verdad. Tuvo que mudarse porque vendimos la casa, y su trabajo en la clínica se redujo porque estaba demasiado distraída para rendir bien. Parte de mí siente cierta compasión, pero la mayoría no siente nada. Tomó sus decisiones cuando más importaba. Por otro lado, Marina se mudó de vuelta a Ohio después de que todo explotara. Lucía la bloqueó en todas partes y les contó a todos sus amigos lo ocurrido. Su reputación quedó destrozada. Su familia lo sabe, sus compañeros del instituto también.
Todos saben que inventó una acusación falsa y trató de destruir un matrimonio por una obsesión que no supo controlar. No me da pena. Nicolás todavía me reprocha no haberlo escuchado desde el principio. Dice que va a agregar Marina estaba loca a su lista de cosas sobre las que tenía razón y yo ignoré. Y, la verdad, no se equivoca. La semana pasada salimos a comer y me dijo: ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no te derrumbaste. No rogaste, no la perdonaste cuando lloró. Te fuiste con la cabeza en alto y construiste algo mejor. Tenía razón. Soy más feliz ahora de lo que fui durante ese matrimonio. El taller prospera, tengo a una mujer que aprecia de verdad mi trabajo en lugar de simplemente tolerarlo, y vivo en un departamento mucho mejor, con un garaje propio donde puedo dedicarme a mis proyectos. El Challenger está casi listo, planeo llevarlo a Barrett Jackson el próximo año. Mirando atrás, me doy cuenta de que había señales que ignoré mucho antes del desastre, más allá de la actitud extraña de Marina. Lucía siempre tomaba su lado en cualquier discusión. Si Marina estaba molesta por algo, Lucía le buscaba excusas. Si alguna vez sugería que cancelaran una de sus noches de chicas, ella se ponía a la defensiva. La priorizaba de maneras que en ese momento no supe ver. Tal vez, en el fondo, sabía lo que su amiga sentía y disfrutaba esa atención. No lo sé, y tampoco me importa ya. Lo que sí sé es que jamás volveré a ignorar las señales. No volveré a darle a alguien el beneficio de la duda cuando mi instinto me diga que algo anda mal. Aprendí que la lealtad y la confianza no vienen incluidas en un anillo, se ganan día a día. Y cuando alguien demuestra que no está de tu lado, te vas. Ramiro me dijo durante el divorcio que la mayoría de los hombres en mi lugar habrían perdonado a su esposa después de ser reivindicados. Me aseguró que hice lo correcto al alejarme. La dignidad vale más que cualquier intento de reconstruir algo que ya está roto, fueron sus palabras. Y tenía razón. Sofía viene esta noche. Pediremos pizza y probablemente terminemos riéndonos mientras ella me pasa las herramientas o me hace preguntas sobre el Challenger. Después, tal vez veamos una película o simplemente dejemos que el silencio haga su parte. Con ella, todo fluye sin esfuerzo. No tengo que medir mis palabras ni preocuparme de que algo inocente se malinterprete. No hay un tercero rondando, ni la sensación constante de estar pisando terreno inestable. Solo dos personas disfrutando de estar juntas, sin mentiras ni sombras detrás. Nunca pensé que perderlo todo sería lo que me daría paz. Pero así fue. A veces, uno necesita que todo se derrumbe para entender qué cosas realmente valen la pena reconstruir. Yo perdí una casa, una reputación por un tiempo, y una persona que juraba amarme. A cambio, gané algo más importante, mi tranquilidad. Hoy tengo un negocio que crece cada mes, un equipo que me respeta y un taller que vibra con cada motor encendido. Tengo una mujer que me mira sin juicios, que no necesita competir con mis pasiones porque entiende que forman parte de quien soy. Y, sobre todo, tengo la certeza de que ya no me debo a nadie que no sepa cuidarme con la misma lealtad que yo ofrezco. Así que sí, esta historia empezó con una traición, pero termina con libertad. Lucía y Marina quedaron atrás, como cicatrices que ya no duelen. El ruido, los rumores y las mentiras se apagaron. Y en su lugar quedó esto, el sonido limpio de un motor restaurado, y la vida que decidí volver a construir con mis propias manos.